Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Preacher Sports. El día de hoy, miércoles 5 de marzo del año 2025, a tan solo 15 días para el inicio de la fecha 13 de las eliminatorias de Sudamérica. Ahora sí, les dejamos con lo que dijo los medios y las redes sociales tras este partido finalizado entre FBC Melgar versus Cerro Porteño por la Copa Libertadores de América. Sin embargo, gran mérito de Cerro Porteño, acaba de conseguir un triunfo en las alturas de Arequipa por 1-0. Ante todos los problemas, ante un Cerro Porteño que anímicamente no venía bien, que venía de perder en el campeonato, que es cierto, había perdido el clásico, muchos consideraron que era la debacle futbolística de Cerro Porteño, sí, casi todos pensábamos así. Después termina perdiendo sobre el final con Guaraní y tiene que enfrentar este partido. Sí, tiene que enfrentar a Melgar en Arequipa, en Perú. Y otra vez los problemas. Que el avión no despega a la hora que tenía que despegar, que no podía aterrizar en Perú, era un avión venezolano. Y Cerro Porteño tiene todo en contra. Porque el descanso, el tiempo de trabajo, de todo lo que estaba planificado, se tenía que trastrocar en todo este tipo de situaciones, de adversidades que tenía Cerro Porteño, viajando a la madrugada, llegando al amanecer, descansando poco, a 2.350 metros de altura, parecía misión imposible. Pero lo hizo Cerro, lo hizo y volvió a conseguir un triunfo importante jugando de visita. Porque también esto hay que reconocerle a Cerro Porteño, porque alguien va a pedir el tema, los que le gustan las estadísticas, te van a pedir el porcentaje de Cerro Porteño en Copa Libertadores, y es del 100%, ¿eh? Ganó sus 3 partidos de Copa Libertadores, 2 de visitante y 1 de local. Y entonces no hay con qué darle en Copa Libertadores a este equipo azulgrana, que hoy hizo de tripas corazón, peleó, luchó, marcó cuando había que marcar. Cecilio Domínguez, que desperdició un penal, Pires de Amota, que sí concretó, con un arbitraje que decíamos pocas veces se ve en un partido de Copa Libertadores y jugando de visita, que te den 2 penales que sí existieron, de eso no vamos a entrar a discutir, que sí existieron y que tendría que haber sido lógico que se sancionen, pero pocas veces a un equipo paraguayo le dan 2 penales jugando de visita. Hoy lo hizo el chileno, y con el gol de Pires de Amota había que aguantar, había que pelear cada centímetro de la cancha, y Cerro lo hizo. No fue un dechado de virtudes. No vamos a entrar en esa, porque tampoco el Melgar fue el equipo que uno hubiera esperado, en su campeonato, arrasando con todo lo que viene. Pero se encontró ante un rival que creo que en la adversidad se unió el grupo como para sacar este resultado. No corrió mucho Cerro en el primer tiempo, porque también el Melgar no lo apuró mucho. Yo pensé que el Melgar iba a entrar a darle dinámica para desgastarlo a Cerro, sabiendo que el equipo azulgrana venía con el problema del retraso del vuelo, del poco descanso. No, el Melgar tampoco tiene muchos argumentos, y me sorprendió porque lo he visto jugar de visita y me quedó otra impresión de este equipo peruano. Pero Cerro haciendo un esfuerzo enorme, al final con los cambios, que tampoco me gustaron, porque lo sacó a Pires de Amota, que se comía el medio de la cancha, y comenzó a perder con Fariña, que físicamente no está para estos tipos de compromisos, para aguantar una pelota arriba. Y ni le hablo, ni le hablo lo del chico da Costa. Terrible lo del chico. Le estamos sacando el respaldo al chico porque está lejos del nivel que se hubiera esperado y que le podría dar a Cerro Porteño las chances de tener un poco más arriba la pelota. Bruno Valdés se metió como central, hizo una línea de 5, Cerro en el fondo, y con un Gatito que estuvo impecable en la noche de hoy, mantuvo el resultado hasta el final para quedarse con 3 puntos fundamentales en esta etapa de Copa Libertadores, para ir pensando en fase de grupos. Ahora el trabajo hay que hacerlo en casa, hay que redondear este muy buen trabajo que se hizo de visita y concretar en el partido de vuelta de Cerro Porteño en la Nueva Olla el próximo miércoles. Ser el punto inicial para este Cerro Porteño en Copa Libertadores de América. ¿Que el campeonato está lejos? Sí, está muy lejos. Y creo que Cerro Porteño ya le perdió la mirada al campeonato para ahora meterse de cabeza y de lleno en Copa Libertadores. Gran triunfo de Cerro, gran triunfo de un equipo que hoy estuvo unido, que no brilló, pero hizo lo necesario para quedarse con el triunfo frente al Melgar, y hasta se dio el lujo de malograr un penal que pudo haber definido mucho antes el compromiso.
Señores, que lo festejen los cerristas, que lo disfruten, porque hoy el cerrista, que estaba muy golpeado, se le hable de vuelta una amplia sonrisa en el rostro en Copa Libertadores de América, como para ir lavándose el rostro de lo que es el campeonato y por supuesto a esperar lo que se viene en un futuro muy cercano. Señores, de mi parte les digo buenas noches, muchas gracias y hasta mañana si Dios así lo permite. Lo dijo Jota y lo presentó. 52, 53, Melgar con la pelota, la salida de Barrios, centro contra el área, ¿por qué no termina, Dios mío? Centro contra el área, saca la defensa y ahora sí tiene que ser final, lateral otra vez para Melgar, deja jugar, increíble, el árbitro marca final, final, ganó Cerro Porteño en Arequipa, noche de Copa Libertadores, gol de Roder Pires da Mota, Cerro Porteño 1, Melgar 0. Victoria sumamente importante. Y esto es el fútbol. ¿Quién iba a pensar? Hoy hablábamos al mediodía cuando decíamos que en la adversidad a veces se saca esa mística que se necesita. Cerro, es cierto que tuvo ventajas deportivas en el planteamiento, la forma como jugó Melgar. Pero no podemos dejar de mencionar cómo se unieron para defender el 1-0 del gol de penal de Pires da Mota, con una línea de 5 y a esperar en el área. Después, que vengan los centros y aguantar. Esa fue la temática. Esa fue la manera como jugó definitivamente el equipo de Diego Martínez. 5 en el fondo, 4 en la mitad de la cancha y solo Da Costa para aguantar arriba, pero cosa que no pasó. Una segunda etapa de sufrimiento, pero así es la Copa Libertadores de América. Cerro necesitaba de una victoria de este tipo para devolverle un poquito la confianza. No importa que hayan viajado a la 1:30 de la mañana, llegado a las 5, era unirse, era juntarse, era juramentarse. Vamos a meter, vamos a dejar el alma en cada pelota, vamos a ganar cada salto que era necesario para sacar. La estrategia, tal vez, si uno mira el resultado, funcionó a las mil maravillas. Pero dentro de lo que uno puede analizar, le faltó aquello de tener más posesión en la pelota con los jugadores técnicamente que tenía en campo, y una segunda etapa tal vez no era necesario sufrir tanto, dirán algunos, pero lo más importante era ganar el partido, y Cerro lo hizo, sufriendo es verdad, pero sacando todo lo que venía por arriba, con un gran trabajo de Pires da Mota, y también una estupenda tarea de Matías Pérez, y a esto hay que agregarle alguna tajada cuando buscaron el otro recurso del remate de media distancia, de encontrarle siempre bien ubicado a Gatito Fernández. Dani Maciel, Arequipa, sí, estamos contigo. Sí, señor, se retira el árbitro y ustedes se imaginarán la reacción de los hinchas hasta que se tuvo que improvisar un túnel mucho más grande para que llegue prácticamente hasta la cancha y el árbitro pueda salir sin inconvenientes. Al cántico de chileno, como ya lo describimos hace rato, y también otras palabras, así se retiraba el árbitro principal del partido. Los jugadores de Cerro ya todos en el vestuario, está hablando Junior Fernández, antes fueron a saludar al puñado de hinchas de Cerro Porteño que llegaron para alentar al equipo en este partido, Fede. Ya nos dirigimos nosotros hasta la sala de conferencia para escuchar las palabras de Diego Martínez. Un poco de tranquilidad para Cerro, ¿no? Por fin, después de todo lo que venía pasando, de una clasificación que no fue festejada ante Monagas, de la derrota contra Guaraní, del viaje, del fuera todos, realmente esto va a ser una gota de tranquilidad para Cerro y se merece el grito desahogado de Martínez. Un partido que fue mucho más de Copa Libertadores que aquel ante Monagas. Esto sí tuvo un poco más de sabor de Copa, especialmente en el segundo tiempo, cuando Tomás Martínez, buen jugador, el 10, se sintió acompañado por Guzmán, hizo algunos cambios el técnico Riboneto y le llenó de pelota al área y demostró Cerro que algunos defensores tienen falla en momentos cumbres. Apareció el Gatito con 3 grandes tapadas, muy bien por el Gatito, porque uno siempre está esperando de lo que era un cúmulo de errores a lo que muchos dijeron, bueno, pero contra Guaraní ya atajó bien, pero igual terminó en gol. Y hoy fue sostén de los 3 puntos porque cualquiera de las 3 pelotas pudo haber ingresado.
la más difícil dentro del área, sin dudas, aunque hay una pelota que también se va por encima del travesaño que falla Bordacajar, que en el segundo tiempo entró a jugar al área y fue mucho más importante. Buen partido de Pérez nuevamente. Piri Mota será la pregunta principal en la conferencia. ¿Por qué el cambio? Porque salió muy temprano, 25 minutos del segundo tiempo, quien era figura colectivamente, pero también ganando mucho a mano con esa forma de arrastrar, de barrer que tiene, que hace que su fútbol sea muy visible para los que valoran el esfuerzo. Bien, Pachi Carrizo, de vuelta a momento justo, otra vez, ¿no? Efectivo el Pachi, Carlos. Primer tiempo sobre todo, Sí. segundo tiempo, hasta cuando yo cité los nombres, hasta me olvidé de él porque Bruno no lo citaba más. Segundo tiempo había desaparecido totalmente. En el primer tiempo es un jugador que lejos del área te sirve porque toca bien la pelota, cuida, se muestra. Y para tener posesión, que era la estrategia, por eso al mediodía estábamos convencidos que iba a jugar Pachi, porque cuando jugás de visitante y necesitas, porque todo equipo necesita a veces, lo ideal siempre es defenderse con la pelota, y Pachi ahí es el general, diría yo, para ese tipo de tarea. Donde no te va a rendir es en la cercanía del área, y también te demuestra la importancia que tiene Iturbe si vos le das una pelota en el frente para ganar ese vacío, porque cuando pica es imposible. No es un tiene turbo. ni uno cerro así, ¿no? No hay. O sea, Bob tiró un pase al vacío, Aguayo, al medio. Al medio, pero Aguayo Sí. metiendo diagonal te puede hacer Diagonal, lo mismo. sí. Diagonal. Pero todavía no está verde todavía. Los finales de Aguayo son de 10, 9. Sí. Por eso te dije, claro, todavía no está. Pero en diagonal es lo que sí. Tienen que trabajar y mecanizar ese movimiento. Es decir, tenés que forzar las virtudes de algunos. Y sobre todo la ausencia, la salida de Piri nos sorprende a todos, porque era el que más peleaba en la mitad de la cancha. Es cierto que después hace un pique antes de su salida, pero yo no creo que haya sido por eso, pero le comento a la audiencia que él, en vez de ir hacia su arco, va cubriendo y tratando de intuir que va a tocar para atrás el jugador peruano, y después queda tomándose de la rodilla. No la rodilla es muscular, no de dolor, sino cuando estás cansado que agachar. Claro, que te agarra alguna articulación, ¿verdad? Que querés descansar y ya no. Y por eso, buscar la articulación en la rodilla o un poco más arriba. para apoyarte. Sí. Pero no podés sacar a un jugador con la personalidad de Piri, sobre todo en un partido de esta naturaleza. Y uno se puede preguntar por qué tanto centro el equipo rival. Y porque Cerro se lo permitió también. Sí. Porque si la jugada va por la derecha, Viera, que estaba jugando en esa zona, tiene que salir a encimar. Y del otro lado tendría que hacer ese trabajo también Fariña. Fíjate que Fariña es el que termina. Ahí Rodríguez el que entró, ¿verdad? ¿Te acuerdas la jugada sobre el final que Sí, se le van los dos. El de la izquierda de El mejor le pega un baile, tira al centro y casi es gol. Se le y ese era Fariña que estaba marcando. Núñez. ¿Vos decís a Núñez todavía? Núñez y Fariña. Claro. Qué buen jugador es Martín. Es buen jugador. Es un zurdo exquisito que tiene mucha técnica, mucho pase, y también esas gametas aquí lo raspó Jorge Morel. Ahora en el primer tiempo desaparecido, igual que Bordacar, pero en este segundo Porque tiempo. Cerro no lo dejó jugar. No lo dejó jugar. Al final del partido, final del encuentro, ha ganado Cerro Porteño, logró lo más importante de visitante. Triunfo de Cerro Porteño en Arequipa, Perú. Ha ganado Cerro Porteño por 1-0. Sufriendo más de la cuenta, pero ganó Cerro. Es lo importante, los 3 puntos para el equipo azulgrana, entonces, que llega con esta ventaja para la revancha en Asunción dentro de una semana exactamente, a un partido Cerro de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Señoras, señores, ya vamos a escuchar el comentario final, el resumen final de la jornada, después también comentario final de Cristian Pérez, presentado por... Ganó muy bien Cerro Porteño con suficiencia, pero sufriendo de manera innecesaria. En este segundo tiempo que puso una línea de 5 más 4 volantes, se replegó totalmente la actitud, invitó al equipo peruano a avanzar. Un Melgar sin ideas, que empezó a tirar pelotazos desde cualquier parte del campo de juego, y así forzó un par de errores de Cerro Porteño, principalmente por la vía aérea. Bordacar tuvo 2 opciones muy pero muy claras, ambas tapadas por el Gatito Fernández, que si bien no tuvo demasiada participación cuando debió ser protagonista, lo hizo de manera muy buena, tratando de reivindicarse un poco, porque el Gatito está
en falla con la hinchada de Cerro, con el equipo. Él lo sabe como líder, hoy respondiendo justamente para esta victoria de Cerro, que saca un gran triunfo de visitante. Copa Libertadores hay que ganarte, dice, de local. Y si sacas una victoria de visitante es el doble en cuanto al valor. Así que triunfazo, gran victoria de Cerro, que se viene, no sé si con el pecho inflado, pero sí creyendo un poquitito otra vez en sus propias fuerzas, después del golpazo que le había dado Guaraní en la nueva olla, para volver a creer un poco en Diego Martínez. Y a mí me sigue dejando dudas. Cerro jugó un gran primer tiempo, un segundo tiempo demasiado temeroso. Eso hizo que el rival se le venga encima sin ideas y sufrió mucho más de la cuenta y de lo que debió sufrir, porque a partir del minuto 65, casi 70, Cerro ya me parece que dejó de atacar, ya no tuvo la necesidad de contraatacar, perdió esa convicción ofensiva y se olvidó justamente de los contraataques, porque Melgar, si bien no fue muy exuberante en juego, empezó a poner hombres ofensivos en todos los lugares del campo de juego, empezó a copar territorio de Cerro Porteño, y Cerro, con las variantes, se olvidó y se resignó de atacar, por sobre todo, se resignó en atacar, porque con Fariña no tiene, si bien tiene buen manejo, con la pelota perdida permanentemente, no tuvo control de juego. Fariña no tiene velocidad para los contragolpes. Wilder Viera, jugando como cuarto volante, no tiene velocidad, y ni hablemos Chico Acosta, que aguantó poco y nada. Entonces lo de Cerro era aguantar más que nada, replegarse y soportar las embestidas de un Melgar bastante pobre, bastante discreto, hay que decirlo. Viene de eliminar a Tolima, pero en este partido Cerro, sin ser un Cerro muy voluminoso en cuanto a juego, fue superior el equipo paraguayo en ese primer tiempo, en el que se desarrolló en un contexto normal. Eso sí, hay que decir, en el segundo tiempo quizás el equipo paraguayo se quedó sin aire, sin piernas. Yo lo vi muy cansado a Gastón Jiménez, lo vi extenuado a Gustavo Velázquez, a Alan Núñez, a Guillermo Benítez, que fueron los que más corrieron. De hecho, que Piri Yamota tuvo que ser sustituido. Entonces también pesó de alguna manera la altura y el desgaste físico. No fue determinante, porque las variantes me parece que le hicieron un guiño al equipo peruano para abalanzarse sobre territorio de Cerro Porteño. El primer tiempo bien Cerro, sin sufrir, hay que decirlo, manejó el partido, trató de profundizar en los momentos que le tocó. Es Copa Libertadores, vos tenés que aprovechar tus momentos, no te van a sobrar seguramente en todos los partidos. Si bien el rival no es de peso, no tiene mucho prestigio y tampoco ha sido muy impactante en juego, Cerro aprovechó su momento, y hay que recordar que falló un penal Cecilio Domínguez a los 21 minutos, cuando Carlos Cáceres le adivina el disparo cruzado y le tapa a un Cecilio que otra vez vuelve a estar en deuda, en debe con la gente de Cerro, que lo tiene marcadísimo. Y hay mundos paralelos, ¿no? El mundo de la apertura, Cerro está viviendo un momento oscuro. Y en el mundo de la Libertadores, en lo que es su fase previa, Cerro acaba de firmar su tercer triunfo en su tercer encuentro. Y esta vez lo hizo contra un equipo que ofrece boleta perfecta, incluyendo el campeonato peruano. Porque Melgar, antes de la caída de hoy, desconocía lo que era no sumar de a 3. Producto de sus 3 triunfos en el torneo criollo y las 2 victorias ante el Tolima. Si a eso le agregamos que Cerro Porteño tuvo una demora de 12 horas para la salida en el horario original, lo que debió ser las 2 de la tarde se convirtió en las 2 de la mañana del día del partido. Y lo que contaba Jorge, que hasta en migraciones, con la excusa perfecta de que era un horario inhóspito, solamente había un par de funcionarios, y lo decía Jorge, que uno le deletreaba los apellidos al otro para entender lo que significa haber llegado casi a las 5 de Perú al hotel en cuestión. Bueno, todo eso no
generó ninguna mella para el estado anímico. Por eso marcaba en el inicio de la transmisión que lo mejor que le puede pasar a un grupo que está en deuda en el plano local y que viene de una dura derrota y con el veredicto de su gente en los últimos 2 encuentros, hablo de Monagas en La Olla y de Guaraní en la Nueva Olla, es a los 3 días hay una forma de redimirse. Y vaya que lo logró, porque es cierto que desde la cabeza, y lo marcábamos en la transmisión del segundo tiempo, el equipo peruano ya quedaba muy, muy abierto. Y es una pena el momento de Chico, porque este Chico a mí me recordó cómo había ingresado contra Luqueño en Itagua, en el marco de la segunda fecha. Me recordó a cómo jugó el clásico, más allá de que hizo la asistencia para el 1-0 temporal. Pero él entra y repito, salvo que haya un informe médico que hable de una lesión de Iturbe, que sería preocupante a corto, mediano y largo plazo, pero si no nos explica esa primera ventana con la primera modificación de un Iturbe que termina consiguiendo la jugada del encuentro porque se termina definiendo con ese penal. Desde lo anímico, desde lo solidario, y uno veía por eso esos abrazos de Gastón Jiménez con Gustavo Velázquez, de otros jugadores en cuestión, para comprender lo que ya marcábamos de la complejidad de este encuentro. Y sí, cuando en la previa cada uno decía lo del gol y Jorge hasta extendía, decía, gana Cerro 1-0 y sufriendo. Y lo termina sufriendo, me parece que por todos estos factores.